las 8:21 y como decíamos hace un momento, esta mañana nos hemos despertado con la noticia que hay alerta médica en torno a la reina Isabel II del Reino Unido, a la que vimos el lunes todavía durante la ceremonia en que se ha investido como primera ministra a Liz Truss. Queríamos comprender cómo funciona el sistema político del Reino Unido, que es una democracia parlamentaria donde la reina, jefe de Estado, tiene poderes verdaderamente limitados. Para eso hemos solicitado el concurso del internacionalista Ariel Segal, al que saludo y agradezco por su presencia en RPP. Buenos días, Ariel. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, cuál es el poder que la reina Isabel tiene y cómo es que se relaciona ella con el gobierno que en su país, Reino Unido, cambia de manos justamente el lunes con la llegada de Liz Truss. Sí, bueno, el poder que tiene el rey o reina, en este caso, hace muchas décadas en Reino Unido, ella es la jefe de Estado, ella es la que representa al país, pero ella no es la jefe de gobierno, que es quien lidera al país. El líder del país es el que tiene la mayoría del Parlamento. En este caso es el Partido Conservador desde hace un buen tiempo, y hubo un cambio por los escándalos que tuvo Boris Johnson, sobre todo relacionados a fiestas que él hizo en la época del SIDA, en la época del COVID, y internamente decidieron cambiarlo y eligieron a Liz Truss, su exministra de Exteriores, y en este caso la función de la reina es muy protocolar. Solamente tiene que recibir al primer ministro que renuncia, cosa que ya hizo hace 2 días, y recibir al primer ministro que entra, cosa que ya hizo también hace unas cuantas horas, pero generalmente, históricamente lo hacen en el Palacio de Buckingham, al lado del Parlamento. Esta vez por el estado de salud de la reina, lo hizo en un palacio vacacional que ella tiene en Escocia, porque los médicos no le permitieron desplazarse. Pero desde un punto de vista protocolar se ha cumplido ya su rol y el gobierno de Liz Truss ya comenzó. No afecta para nada la gobernabilidad de Reino Unido. Sí, Ariel, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Carlos González. Quería consultarle, Ariel, ¿qué papel ha jugado la reina Isabel en la historia del mundo? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los momentos históricos más relevantes en la que ella ha participado o ha intervenido? Bueno, como la mayoría sabe, la reina Isabel, por su edad y desde que asumió el trono, ha sido una monarca que ha estado en momentos muy difíciles en la historia de su país y en la historia mundial. Para empezar, la segunda guerra mundial, ella era la reina, le tocó lidiar también con toda la época prácticamente de la Guerra Fría, le tocó lidiar con todos los asuntos de las crisis que hubo internamente de la familia real, cuestiones que se han contado incluso en series de televisión, en películas. La muerte de Lady Di, la primera esposa de su hijo mayor. En fin, ella es una figura que, como ha estado más de 50 años a cargo de Reino Unido como monarca, prácticamente casi todos los presidentes, por dar un ejemplo, casi todos los presidentes de Estados Unidos, desde Kennedy hasta actualmente Trump, se han reunido con ella. Entonces, es una figura casi legendaria y le da una cierta estabilidad desde un punto de vista, insisto, protocolar, diplomático, simbólico, a lo que es Reino Unido. Pero tengo que insistir, a la hora de la verdad, quienes gobiernan y quienes lidian con los grandes conflictos de Reino Unido son los primeros ministros y su gabinete. Entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el verdadero líder fue Churchill,
perdón, era el padre de la reina, estaba en la segunda época, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue, por ejemplo, Churchill, no su padre. Y luego durante la Guerra Fría fueron los diferentes primeros ministros los que tuvieron que lidiar con los grandes conflictos de Gran Bretaña. Es una monarquía parlamentaria, pero la reina tiene una función más de representatividad de lo que es el país y no una función de gobierno. Ariel, imaginamos que una persona como ella, que ha estado a la cabeza del Reino Unido, como dices tú, en este título protocolario y simbólico de autoridad moral, como es reina y no político, ha ido evolucionando en sus opiniones, desde temas de sociedad. Recordemos que en el Reino Unido la homosexualidad estaba penalizada, hasta temas políticos como la Guerra de las Malvinas en el 82 y más recientemente el Brexit. Pero la reina no puede expresar sus opiniones, ni tampoco hacerlas prevalecer en la toma de decisiones políticas. Es correcto. Ella puede reunirse con el primer ministro o la primer ministro, porque Liz Truss va a ser la tercera mujer primer ministro de Reino Unido en la historia contemporánea. Y las tres primeros ministros que ha tenido el Reino Unido en la historia contemporánea han coincidido con el reinado de la reina, que han sido Margaret Thatcher, la que estuvo antes de Boris Johnson, Theresa May, y ahora Liz Truss. Lo máximo que puede hacer es pedir reunirse con ella, lo máximo que puede hacer es, con los primeros ministros, es dar su opinión en privado, pero no puede cambiar el rumbo político del país. Sí tiene algunas atribuciones que han sido importantes y vamos a dar un ejemplo. Hubo un momento en el cual Boris Johnson, al comienzo de su mandato, para tratar de pasar el Brexit como él quería, sin injerencia de la oposición dentro del Parlamento, incluyendo gente de su partido conservador, cerró el Parlamento, no es que lo disolvió, lo cerró antes de que tocara el momento de vacaciones de los miembros del Parlamento. Y ahí sí intervino la reina y obligó a que se volviera a abrir el Parlamento, porque eso era una cuestión disruptiva y una cuestión no legal desde cierto punto de vista. Y ese es un poder que sí tiene la reina, por ejemplo. O tiene poder de dar amnistías, que eso no lo da el primer ministro. O, por ejemplo, ella es considerada en todo lo que se llama la Commonwealth, la mancomunidad de países vinculados a Gran Bretaña, dícese Canadá, dícese Australia, Nueva Zelanda, países de África, países en diferentes partes del mundo. Ella es la jefe de Estado, igual que el Reino Unido, solamente que hay gobernadores que la representan en todos estos países. Bueno, muchísimas gracias a Ariel Segal por estas explicaciones sobre el modelo de funcionamiento institucional en el Reino Unido en momentos en que todos los hijos han acudido al Palacio Escocés, donde estaba residiendo los últimos meses, y naturalmente bajo alerta médica de una persona de 96 años cuyo estado de salud no conocemos con precisión, pero que se presta naturalmente a todos los riesgos. Desde luego no hay ninguna duda, a Ariel, sobre la sucesión. Es su hijo Carlos el que la heredaría si no pudiese ella ya ejercer funciones. Correcto, a menos de que él desista y le permita a su hijo mayor que sea el próximo rey, dado que él no es popular para nada en Reino Unido. Eso ya es una decisión personal de él. De acuerdo. Muchas gracias entonces a Ariel Segal. Carlos, hemos escuchado una lección sobre cómo funciona ese país, que efectivamente tiene una de las monarquías más antiguas del mundo y que tiene sin duda la soberana en ejercicio de mayor edad en el mundo actual, 96 años, 70 de los cuales ha sido reina. Nos vamos a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.